Ok, jóvenes, ya volvimos, pues. Disculpen el que me haya excedido 5 minutos, pero tuve un problema con el Zoom, pues. Este, Vamos entonces a continuar con el problema que habíamos dejado planteado en la parte anterior. Y es exactamente esta situación. Fíjense, yo les había comentado que la carga total daba 3 octavos de C por B sub 0 y que la carga total, en este caso, era igual a la carga 4, la carga que almacena el condensador 4 y la carga que almacena también el condensador 8. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con los condensadores 1, 2, 3, 5, 6, 7? Que son C' y C'' respectivamente en forma del arreglo que nosotros ya verificamos. Ok, entonces voy a borrar aquí, borrar todo esto, porque ya tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces aquí borramos todo esto. Ay, no, voy a tener que abrir otro archivo. Así voy a tardar más tiempo. Entonces ya tenemos claro allí que... Ya tenemos claro allí entonces que... Ya, pero porque dice no tengo recursos, pues. Vamos a abrir otro archivo en, en Paint, pues. ¿Me logran ver ustedes? ¿Me logran ver? ¿Me logran ver o no me logran ver? Sí, profe, ya se ve bien. Ok, vamos a utilizar mejor otro archivo en Paint porque veo que no me está, veo que no está haciendo lo que yo quiero trabajar, pues. Entonces, fíjense, vamos a hacer uno mejor, uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que en qué habíamos quedado nosotros? Entonces, habíamos dicho que el condensador 4, al almacenar una carga, dada por lo siguiente, fíjense, sería C4 por el voltaje 4. Entonces, como la carga 4 ya sabemos que es igual a 3 octavos de C por B, que voy a ponerle B sub 0, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el caso, como ya sabemos que la carga vale la carga del condensador 4 es 3 octavos de C por B sub 0, determino el voltaje de ese condensador. Simplemente hago una división. Entonces sería Q4 entre C4. Entonces aquí sería 3 o 3, 3C, 3C B sub 0 entre 8 entre C. Este se va con este y me queda, por tanto, que tengo un voltaje de 3 octavos. Entonces yo puedo concluir que en el caso del condensador 8, el voltaje también es lo mismo. Entonces aquí sería Q8 entre C8. Entonces, si sacamos la cuenta, nos va a dar nuevamente 3 octavos de B sub 0. ¿Me sigue? ¿Me siguen entonces?
me siguen? Ángelo, Víctor, Michael, ¿me siguen? Sí, sí. Sí, profe, sí, profe. Ok. Continuamos entonces. Fíjense, entonces aquí vamos entonces con los otros 6 condensadores. En los otros 6 condensadores observamos, mejor dicho, que Q' es igual a ¿quién? A 3/8 de B sub 0. Ahora bien, Q' es igual a ¿quién? A la carga que almacena el primer condensador más la carga que almacena el segundo condensador más la carga que almacena el tercer condensador. Y también puedo apreciar que Q' es igual a ¿quién? A los mismos 3/8 de B sub 0. Y esto es igual a Q1 más Q2, Q5, disculpen. Q5, Q6 más Q7. Voy a borrar esto para que no... Esto sería entonces Q5. Y esto es Q6. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Fíjense. Cuando los condensadores están en paralelo, hay que tener presente que la diferencia de potencial en cada uno de ellos debe ser lo mismo. ¿Qué significa eso? Que el voltaje primado debe ser igual a ¿quién? Al voltaje en el condensador 1, igual al voltaje del condensador 2, igual al voltaje del condensador 3. Ahora, la cuestión es cómo calculamos exactamente ese valor del voltaje primado. Fíjense, ese voltaje primado lo vamos a calcular así. Fíjense, el voltaje primado ¿a qué es igual? El voltaje primado es así. Si yo utilizo la expresión que yo tengo acá, en donde tengo carga igual a C por B, simplemente hago un despeje. Ok, bueno. Sería entonces Q' entre C'. ¿Sí? Entonces, Q' ¿a qué es igual? Q' ya vimos que es 3 B sub 0 entre 8, ¿ok? Entre C'. C' ¿cuánto nos dio, jóvenes? 13, profe. 13, ¿verdad? Entonces, si nosotros eliminamos allí, aquí me faltó C, ¿verdad? Si nosotros eliminamos entonces 3C, que está aquí en el numerador, con el denominador que está aquí abajo, yo puedo apreciar que el voltaje prima es simplemente 1/8 de B sub 0. Si aplico el mismo criterio para el otro, B'', entonces sería Q'' entre C''. Q'', dijimos, porque como ese arreglo está en serie con los otros dos, ojo, con los otros tres, entonces sería 3 veces B sub 0 entre C, por C entre 8 entre 3C, porque es la misma, dio el mismo valor de C', que el de C', pues. Y puedo verificar que esto me da 1/8 de B sub 0. Entonces, ¿qué puedes decir acá? Ah, bueno. Entonces, la carga 5, ¿a qué es igual? La carga 5 entonces sería el condensador 5
por el voltaje 5. ¿Cuánto vale el condensador 5? El condensador 5 vale C. Y el voltaje 5, ya lo vimos, es el voltaje prima prima. Entonces sería C por 1/8 de B sub 0. Entonces, ¿qué puedes decir aquí? Que la carga del condensador 5 es igual a B sub 0 por C entre 8. ¿Me siguen? Profe, una pregunta. ¿Usted está escribiendo Ajá. en Paint? Sí. Porque para mí, por lo menos, el Paint está pegado. El pen está pegado. ¿Cómo así? O sea, que no aparece moviéndose la imagen de que usted está escribiendo. Ángelo, tú sí puedes ver Sí, bien el mira. pen. No, no, profe, no, yo lo que estoy es copiando lo que usted va repitiendo, pero no se está escribiendo en el pen. Qué raro, pero le di compartir. Creo que se quedó pegado al compartir pantalla. Ajá. Sí, pero Aparece. este no es el del... Ya va, déjeme ver porque quiero abrir. Voy a cerrar el otro porque este no es el que yo quiero trabajar con ustedes. El que quiero trabajar es el otro. Este tampoco es. Vamos a guardar este primero. Cuando tengan algún problema con respecto al compartir las imágenes, me avisan para estar pendiente, ¿ok? Porque como estoy viendo nada más la pantalla mía y estoy viendo nada más la pantalla de ustedes, pero no me estoy dando cuenta qué es lo que están viendo cada uno de ustedes. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, cualquier cosa que pase eso, me avisan con tiempo para poder tomar el correctivo al respecto, pues. Vamos a ahorrar este. Que no lo puedo ni cerrar, ¿vale? Y se intenta dejar de compartir pantalla y volver a compartir pantalla, a ver si reacciona. Sí, pero vamos a tener que hacer esto, fíjense. Porque en verdad no sé por qué se está portando mal hoy el Zoom, ¿vale? El que estoy haciendo ahorita, Lo que pasa es que hoy ya hoy por lo menos mi wifi está más malo que nunca. sí, pero es que no me abre el que yo quiero que vean ustedes, ya va. Porque ese es el que estoy utilizando para explicar lo que acabo de comentar ahorita. No entiendo por qué no lo está abriendo. Déjame cerrar aquí. Porque la idea es que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo, pues. Vamos a cerrar esto. Este no nos interesa. Pero ya tenía tiempo que no me pasaba un error así un error así con un programa específicamente, pues. Bueno, vamos a ver si esta vez sí tenemos suerte para compartir. Entonces vamos a ver si tenemos suerte para compartir. Voy. Ajá, voy. Este es el C5. Ajá, este es el que estoy haciendo. Ajá. ¿Logran ver este dibujo? Sí, el de Q4. Q4 igual, C4, B4. Ajá, este es el que estoy explicando ahorita. Véanlo un momento, véanle, como todavía tenemos unos 20, 25 minutos, vean un momento
la forma como trabajé y les voy a dar un minuto para que lo vean. Y en ese minuto, después del minuto lo explico. ¿Les parece bien? Sí, profe. Este es el primero, este es lo segundo, este es lo tercero, este es lo cuarto que dije, este es el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno paso. ¿Está listo? Sí, profe. Ok, fíjense que se hizo rápidamente. El voltaje 4 es la carga 4 entre C4. La carga total ya dijimos que era C3, 3 octavos de C por B sub 0 entre 8, dividido ese valor de la carga entre C y me dio este voltaje de la fuente, del condensador 4. Si aplico el mismo criterio, voy a verificar que esto me da 3 octavos. Ahora, ¿cómo calculo la carga 1, 2, 3, 5, 6, 7? Debo reconocer que la carga Q' y la carga Q' deben representar entonces la suma de los valores de las cargas almacenadas por el condensador 1, el condensador 2 y el condensador 3 en el caso de Q' y en el caso del condensador 5, la carga del condensador 6 y la carga del condensador 7, sumada a las 3, me va a dar la carga Q''. Es decir, la carga equivalente de esa parte del circuito. Reconocemos entonces que como estamos esos dos arreglos, esas dos partes están en paralelo, B' es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Cómo calculo el voltaje prima y cómo calculo el voltaje prima? Simplemente agarro la carga prima entre el condensador prima y la Q prima entre el condensador prima. ¿Sí? Entonces, al dividir la carga prima entre el condensador prima, que es el equivalente que definimos como condensador prima, y de igual forma Q prima entre C prima, yo puedo verificar entonces que me da un octavo. Y eso está bien, muchachos, porque si nosotros sumamos el voltaje, la caída de tensión, el voltaje del condensador 4, más el voltaje del condensador 8, más el voltaje del condensador prima, que es el que tiene a C1, C2 y C3, y el voltaje prima, que es el que contiene a los condensadores 5, 6 y 7, al sumar todos los voltajes, me debe dar el mismo voltaje de la fuente. Si el voltaje de la fuente es B sub 0, entonces tengo esto. 3 octavos más 3 octavos son 6 octavos. Más un octavo son 7 octavos. Y más un octavo son 8 octavos. Es decir, 8 entre 8 es 1. 1 por B sub 0 es B sub 0. Eso quiere decir que la suma de este voltaje más la de este, más la de este, más la de este, me va a dar, como debe ser, el voltaje de la fuente. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. O sea, básicamente sería la suma de todos sus voltajes, la carga de la fuente. El voltaje de la fuente, perdón. ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? La suma de cada uno de esos voltajes nos da el voltaje de la fuente, ¿correcto? Que en este caso sería el VO. Sí, pero hay que tener cuidado porque B' y B'' es de un producto que es un arreglo que están en paralelo. En cambio, el voltaje en el condensador 4, el voltaje del condensador 8 se sacó directamente porque esos dos condensadores están en serie directamente. Pero están en serie con C' y con C''. ¿Okay? Los problemas que vamos a trabajar mañana son un poquito más complicados porque son con el concepto ese de estrella
y broma que se trabajó mucho en bachillerato y también a nivel universitario, arreglos de condensadores y también que pueden ser perfectamente aplicables a resistencia. Ese les va a ayudar mucho para cualquier situación en la que tengan que trabajar ustedes con circuitos eléctricos, que puede ser, por ejemplo, el laboratorio 2 de física. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Observen que las últimas dos líneas, bueno, no son las dos últimas líneas, las últimas tres líneas de esa especie de lámina que estoy haciendo ahí en Paint, es para determinar el condensador 5, la carga del condensador 5. Bueno, simplemente lo que puedo ver es que, como ya calculé B sub 0, B', que es B sub 0 entre 8, puedo encontrar este valor de Q5 que tengo aquí. Y ese valor es muy importante porque a partir de ese valor, yo voy a calcular los otros dos. Puedo verificar entonces que Q6 es C6 por B6. Por B6. Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, es lo mismo que está aquí. Observen que es lo mismo que está aquí. Y puedo verificar entonces que C6 vale C. Y el voltaje 5, por estar en paralelo con el voltaje del condensador 5, al estar en paralelo con el condensador 6, entonces el voltaje es el mismo. Entonces aquí sería nuevamente 3 octavos. 3 octavos no, 1 octavo. Entonces sería C, B sub 0, entre 8. Puedes ver entonces que la carga 6 es igual a ¿quién? A C por B sub 0 entre 8. La carga 7 es igualito que los otros dos. Entonces, se puede verificar directamente que la carga la carga 7 es igual a el condensador 7 por el voltaje 7, que es el mismo, pues. Fíjense que aquí tengo Q6, Q7 y Q8 y Q5. Oye, yo quiero ver si es verdad que la suma de esas tres cargas me da Q''. Fíjense que Q'', aquí me faltó la C, ¿verdad? Aquí me faltó C, es B sub 0 por C, ojo. Entonces, observen acá, Q'', que es igual a la carga total, dijimos que valía, o verificamos que era 3 veces B sub 0 por C entre 8. Profe, Ahora y en voy el con el paso, en el paso 3 también le faltaría la C, ¿verdad? En la Q'. Sí, me faltó aquí. Sí. Sí, porque C por B sub 0, pues carga por voltaje por capacitancia, pues. ¿Ok? Okay. Fíjense que ahora nos toca sumar las tres cargas de los condensadores que ya vimos. Entonces aquí sería C B sub 0 entre 8, que se corresponde a Q5, y hago igualito con los otros dos. Ahora sí se cumple. Sí se acabó. ¿Qué suma? Un octavo más un octavo más un octavo le da 3 octavos. 3 octavos de B sub 0 por C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta, si es la carga que almacena el condensador 5, que esta es la carga que almacena el condensador 6, y que esta que está acá es la carga que almacena, este es el condensador 7, y que esta es la carga que almacena el condensador 6. ¿Ok?
El paso para determinar Q1, Q2 y Q3 es muy parecido a este para encontrar los valores de esas cargas almacenadas por esos condensadores. La respuesta es sí. Si ustedes aplican el mismo procedimiento que expliqué para esta parte del problema, ustedes pueden verificar que la carga que almacena el condensador 1 es igual a B sub 0 por C entre 8. Q2 vendría siendo igual B sub 0 por C entre 8. Y Q3 es P sub 0 por C entre 8. Y si suman las tres cargas, le va a dar 3 octavos. ¿Se capta la idea de lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Se ha captado la idea? Sí, profe. Sí. Estos son uno de los problemas que yo coloco por lo general en los parciales. Condensadores así, sistemas de arreglo de condensadores sencillos, que no quiero que se mate mucho. Más bien quisiera que trabajaran que si cuando estoy trabajando con el grupo de TCU, que se fajen haciendo el problema de campo eléctrico, potencial eléctrico o campo magnético según en lo que haya avanzado en ese momento. Lo que vamos a trabajar en la clase de mañana es qué pasa si yo tengo un problema así. Vamos a poner esto en perspectiva para que vean qué se va a hacer el día de mañana. Fíjense, el día de mañana nosotros vamos a tratar de resolver un problema que me colocó una estudiante que me llamó mucho la atención porque a mí me parece que en bachillerato ese tipo de problemas no se deberían trabajar así o no se trabajan así porque es muy difícil de explicar. Fíjense, el problema es así. Aquí tengo una pila y voy a tener acá un condensador. Ajá. Aquí tengo un condensador. Aquí está otro condensador. Pero fíjense qué ocurre acá. Voy a trabajar aquí. Esta línea salió de la nada. Esto, sí, fíjense, esto era así. Fíjense, el que ella me planteó fue así, miren, aquí tengo una línea que conecta a este condensador, viene para acá, aquí tienes otro condensador, aquí, si no me equivoco, aquí tenías otro condensador, aquí tenías otro condensador, unías esta terminal con esta terminal, cerrabas acá, y se unía con otro condensador aquí. Este no quedó bien. Déjenme borrar porque este no quedó bien. Este que está acá no quedó bien. Este que está aquí. Este no quedó bien porque este debería estar formando como una especie de rombo. Entonces borro aquí. Me salgo. Fíjense. Entonces, ajá, este aquí
y se conectaba directamente a este acá. Fíjense. Observen cómo es la situación porque no me va a dar tiempo de explicárselos ahorita. Mañana lo vamos a tratar con más calma y les voy a colocar el arreglo. Y les voy a colocar un libro más tarde que es bastante útil para un problema como ese. Porque, oye, sería bastante interesante que nosotros pudiéramos trabajar un problema así en clase. Fíjense, aquí tengo la fuente, aquí tengo un condensador 1, aquí tengo un condensador 2, aquí tengo un condensador 3, condensador 4, condensador 5 y un condensador 6. Si no me equivoco, creo que aquí había otro condensador, no recuerdo bien ahorita. Entonces, fíjense lo interesante del problema. Porque el problema es interesante. Oye, tú directamente no puedes decir que eso es un arreglo serie paralelo. Ah, mira, yo creo que C2 y C4 están en serie. Ah, yo creo que C3 y C5 están en serie. Ah, yo creo que el condensador que está acá en el medio está en serie paralelo con estos cuatro. Verga. La impresión que tengo es que uno dice, oye, si tú quitas el condensador del medio, ese condensador lo colocas a tierra, entonces se te haría más fácil el problema, porque tendría C2 y C4 en serie con el paralelo de C3 y C5, fíjense. Si yo quitara el condensador que está aquí, que yo lo voy a llamar a prima, yo voy a verificar que C2 y C4 están en serie, igual que C3 y C5. Como C2 y C4 están en serie y C3 y C5 están en serie, al sumar esos condensadores voy a tener un equivalente entre C3 y C5 y otro equivalente entre C2 y C4. Y esos dos condensadores equivalentes estarían en paralelo. Sumo esos dos y tengo fino una capacitancia en paralelo de esta rama que yo tengo aquí del circuito. Y tendría que ver cómo conecto C1 con C6. Pero resulta que este condensador que está acá no va a estar a tierra. Entonces, en la clase que viene, vamos a tratar de trabajar un problema como ese. ¿Qué hacemos allí? Y si este problema se entiende, se procesa, simplemente al yo colocarle resistencia, ustedes van a aplicar la misma estrategia. ¿Se capta la idea de lo que se quiere trabajar o de lo que se quiere trabajar el día de mañana? ¿Seguro? Ese problema que está allí, les comento, me pareció muy interesante porque era la hija de una de las profesoras de la universidad, pues. Yo realmente no había trabajado ningún problema así, ni siquiera cuando trabajé en bachillerato lo trabajé así. Y lo que me llamaba la atención, y esto es uno de los motivos, muchachos, del por qué es necesario darle clase a ustedes, así sea de esta manera, para no perder el hilo de la comunicación. El profesor mandó 4 problemas, o mandó 3 problemas para la casa. Y resulta que el libro que les dio de consulta, el libret, no tiene un problema así. Ni el de Camero y Crespo. Las versiones nuevas. O sea, un profesor de bachillerato que quiere mandar una tarea por la cuestión del coronavirus y tú me vas a poner un problema que en el libro de física de bachillerato no te aparece, eso sí se le fue la mano, pues. Entonces, yo le comenté a la profesora que ese problema está fuera del nivel del curso. Y yo le dije, oye, pero me parece muy sospechoso que ese profesor ni siquiera haya mandado un problema modelo. Si no te mando un problema modelo, yo no te lo puedo colocar. ¿Se entiende la idea? Entonces, esa es otra motivación del por qué me vi en la obligación de, vamos a terminar la materia. Bueno, vamos a terminar la materia, pero bajo esta condición. Es que ustedes me vean la cara, yo les explique los problemas como ustedes han visto que yo lo he hecho durante todo este tiempo y en todo el tiempo que me tienen conociendo. Y si hay alguna duda, ustedes me pueden preguntar directamente por el chat o, como están haciendo ahorita, hacer alguna sugerencia por el micrófono.
porque esa es la única forma de poder trabajar. Y así también verifico si la plataforma es óptima y también hasta me verifico si estoy trabajando bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que acotar? Y ya con esto terminamos la clase. No, profe, nada. Seguro que no hay ninguna duda. No, todo se entendió bien. Lo que nos queda pendiente del problema que les expliqué antes es la energía, pero ya la energía ya la sabemos sacar. ¿Cómo usted hagan esto hagan esto de asignación y mañana me lo muestran? Calcule la energía que almacena cada condensador. ¿Cómo es calcular la energía en cada condensador? Bueno, la energía es simplemente U es igual a Q cuadrado entre 2C. Es decir, Q cuadrado, ojo, esto es cuadrado. Calculan el valor de la carga, ya lo vieron, lo elevan al cuadrado y lo dividen entre 2C. ¿Cuál C? Bueno, los C de cada uno de los condensadores. La ventaja es que todos valen igual, pues. Entonces serían C1, C, C2, C, C3, C, y así sucesivamente. Entonces deberíamos tener, por tanto, 8 valores asociados con las energías almacenadas por todos los condensadores. U1, U2, U3, U4, sucesivamente. Como todas las cargas son iguales, todos los condensadores son iguales. La única diferencia es que Q4 y Q8 no es igual a Q1, a Q2, a Q3, ni a Q5, ni a Q6, ni a Q7. Pero todo lo demás es igualito. Entonces, hagan eso y mañana me comentan el resultado. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, jóvenes, entonces dejamos la clase por el día de hoy aquí, hasta aquí. De todas formas, quedan 2 minutos. Ya mañana espero tener nuevamente el pizarrón. Ya mañana espero tener nuevamente presentaciones en estilo PowerPoint látex. Y en tal caso que se tenga que explicar alguna duda, bueno, simplemente pauso la presentación y me voy o al pizarrón o me voy directamente otra vez como hice hoy a Paint y explico la línea o la ecuación que esté involucrada en este momento, el problema que esté resolviendo. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Bueno, joven, entonces nos vemos mañana. Cualquier cosa estén pendiente del correo para que me envíen también, envíenme también por favor el correo personal de ustedes para agregarlos de una vez para hacerles la invitación al Classroom. Que eso no pase de hoy. Vale, ya yo le mandé el correo, profesor, al institucional. Bueno, entonces no hay más nada que decir. Nos vemos mañana entonces. Cuídense del coronavirus. Fregado. ¿Ah? Igualmente, profe. Bueno, bueno, entonces nos vemos mañana. Pues saludos a todos y Solón, como dice Damaso Blanco, pues. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego, nos vemos.